El 20 de noviembre de 1992, en la tranquila localidad de Olot, Girona, la vida de una familia cambió para siempre. María Àngels Feliu Bassols, una farmacéutica de 35 años, madre de 3 hijos, cerraba su farmacia como cada noche. Pero esa noche no regresó a casa. Mientras caminaba hacia su coche, fue abordada y forzada a entrar en un vehículo. Así comenzaba uno de los secuestros más largos y desconcertantes de la historia de España. Lo que María Àngels no sabía es que estaba a punto de vivir un infierno de 492 días. Sus captores la llevaron a un pequeño zulo subterráneo, un espacio húmedo, sin luz natural y tan reducido que apenas podía ponerse de pie. Durante más de 16 meses, ese agujero de 1,5 metros de ancho por 2 de largo fue su mundo. Su único contacto con el exterior era la voz de uno de sus secuestradores, quien le traía comida y agua, y a veces un periódico o una radio. Mientras tanto, en el exterior, la confusión era total. La familia Feliu recibió algunas peticiones de rescate, pero las comunicaciones eran erráticas, y nunca se llegó a concretar un pago. La Guardia Civil y la Policía Nacional iniciaron una investigación masiva, pero las pistas eran escasas y contradictorias. Se barajaron todo tipo de hipótesis, desde un secuestro por motivos económicos hasta una posible implicación de grupos terroristas, aunque esta última fue descartada pronto. Los meses se convirtieron en un año, y luego más. La esperanza de encontrar a María Àngels con vida comenzaba a desvanecerse para la opinión pública. La investigación parecía estancada. Se interrogó a cientos de personas, se siguieron pistas falsas, y la presión mediática era inmensa. Hubo momentos en que las autoridades llegaron a pensar que María Àngels podría haber sido asesinada poco después del secuestro. Dentro del zulo, la fortaleza mental de María Àngels fue su única arma. Para no perder la noción del tiempo, intentaba llevar la cuenta de los días. Para no volverse loca en la oscuridad, repasaba mentalmente los nombres de medicamentos, jugaba a juegos de palabras y recordaba cada detalle de su vida anterior. Imaginaba a sus hijos, a su marido, y se aferraba a la esperanza de volver a verlos. Su resistencia fue sencillamente sobrehumana. El punto de inflexión, en este caso, no vino de una brillante operación policial, sino de un acto inesperado de uno de los captores. El 27 de marzo de 1994, casi 500 días después de su desaparición, uno de sus secuestradores, apodado Iñaki, decidió liberarla. La sacó del zulo, la subió a un coche y, tras un breve trayecto, la dejó cerca de una gasolinera en Lee de Vol, a unos 70 kilómetros de Olot. Le dio unas monedas y le dijo que llamara a casa. Cuando María Àngels Feliu apareció, delgada, pálida y desorientada, pero viva, España entera quedó conmocionada. La noticia de su liberación fue un milagro inesperado. Su primera llamada fue a su familia, y luego a la Guardia Civil. El país celebró su regreso. Pero inmediatamente surgió una pregunta. ¿Quiénes eran los responsables de este acto tan cruel? La investigación para encontrar a los culpables se reactivó con fuerza. La propia María Àngels pudo aportar detalles cruciales. Aunque nunca vio los rostros de sus captores, recordaba sus voces, sus acentos y algunos fragmentos de conversaciones que había escuchado. Describió el zulo con una precisión asombrosa, lo que más tarde permitiría localizarlo. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El primer detenido fue un policía local de Olot, Toni Guirado. Su confesión fue clave. Delató al resto de la banda, un grupo sorprendentemente heterogéneo, que incluía a otro policía local, Ramón Julaster, considerado el cerebro de la operación. La esposa de este, Montserrat Teixidor, un delincuente común llamado José Luis Paz, alias Pato, y Sebasti Comas, el carcelero conocido como Iñaki, el hombre que finalmente la liberó. Se descubrió que el motivo del secuestro era puramente económico. Julaster y Guirado
Habían planeado el secuestro para obtener un rescate millonario. Construyeron el zulo en el sótano de la casa de Ullastre, en la cercana localidad de Saint-Pierre de Torelló. Lo más increíble es que la propia esposa de Ullastre, Montserrat, a veces era la encargada de vigilar a María Engels. Era una trama de personas aparentemente normales, vecinos de la zona, lo que hizo el caso aún más aterrador. El juicio, celebrado en 1999, fue uno de los más mediáticos de la década. Los acusados recibieron diferentes condenas. Ramón Olaster y Tony Guirado fueron sentenciados a 22 años de prisión como principales responsables. Montserrat Teixidor a 18 años y Pato a 14. Sebastià Comaus, el carcelero que la liberó, recibió una pena menor, de 17 años, gracias al atenuante de haber puesto fin al cautiverio. La historia de María Engels Feliu es un testimonio sobrecogedor de la capacidad de resistencia del ser humano frente a la adversidad más extrema. Su caso no solo marcó un antes y un después en las técnicas de investigación de secuestros en España, sino que también nos dejó una lección imborrable sobre la fortaleza mental y la esperanza. A pesar de todo lo vivido, María Engels Feliu reconstruyó su vida, volvió a su farmacia y se convirtió en un símbolo de supervivencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más impactantes de la crónica negra española. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.